Hello, ¿cómo están? Bueno, a ver, yo sé que el día de hoy es viernes, son las 8 de la noche, todos estamos cansados nuevamente de un día complejo, de trabajo tal vez, de estudios, no lo sé, las cositas que hagan, pero lo que quisiera en este momento es que ustedes puedan un poco relajarse, ¿ya? La clase del día de hoy es bien bonita y bien facilita. Yo me voy a poner un fondo porque me quiero imaginar y quiero manifestar que estoy en este espacio en el cual ya salí de todos los temas laborales, ya terminé mi clase con ustedes me entendieron, les gustó la clase y yo me puedo ir a descansar. Por favor, dormir 8 horas, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer el día de hoy, un poquito, lo hemos hablado ayer, lo hemos conversado ayer a un nivel bastante macro. Vamos a revisar juntos hoy las modalidades de contratación. Modalidades de contratación hay muchísimas, yo voy a tocar las más importantes y voy a explicarles algunas cosas que nos vimos ayer sobre los elementos de la contratación. Vamos a revisar un poquito acerca de la, nuevamente, historia, de dónde surge este tema y por qué es importante hablar de los contratos de trabajo, tanto a nivel mundial como en el Perú. Ya, nuevamente, mi nombre es Yanela, me pueden decir Yane con total confianza, y en una segunda sesión creo que se podría decir que ya tenemos un vínculo, no laboral, pero un vínculo, y espero que realmente el objetivo de la clase, de la sesión de hoy, se cumpla. Ya, yo les recomiendo que se preparen una agüita, que se tomen un cafecito o me escuchen mientras están haciendo otras cositas, porque hay personas que son multitasking, yo también lo soy, no juzgo, pero finalmente podamos llegar al objetivo de hoy. ¿Cuál es el objetivo de hoy, Anne? Proporcionarles a ustedes, que son los participantes de esta charla, de esta sesión, justamente un conocimiento a fondo. Ya estoy compartiendo mis dos pantallas, así que por eso me bloqueo un poco, pero no se preocupen. Entonces, la idea es que ustedes puedan entender en el ámbito laboral peruano cuáles son los contratos de trabajo, por qué son importantes, por qué se habla que constituyen el pilar fundamental para formalizar la relación que tanto hemos hablado, que tanto hemos conversado. Si algunos no han estado en la clase de ayer, me parece que ha sido grabada, entonces pueden, me parece que tienen la opción de ingresar a su plataforma para escucharla y revisar también algunas cositas, recursos que le pasé a nuestra coordinadora para que puedan chequearlo ahí y vamos a ahondar. Pero finalmente, a través de esta sesión, lo que buscamos es explorar diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de modalidades que han permitido, a través de la legislación peruana, eh, que se apliquen a través de un enfoque práctico que nos va a ayudar a comprender cuándo y cómo deben ser utilizados cada uno de ellos, porque como hablamos ayer, existen desnaturalizaciones de contrato, existen algunas cositas ahí medias turbias, entonces sí es importante que lo tengamos súper claro, ¿ya? La introducción del día de hoy básicamente es conocer estoy pensando en comida ya, los contratos de plazo indeterminado y los de plazo determinado. No todos, evidentemente, porque no nos va a dar la vida para revisarlo, yo por eso les estoy dejando el material complementario, pero sí los más importantes, que son aquellos de plazo determinado, así como algunas otras modalidades previstas dentro de la labor peruana, algunos casitos que les he traído, algunos criterios de la superintendencia, que es la SUNAFIL, y para que podamos como que estar todos alineados y entender, identificar, diferenciar los tipos de contrato para justamente aplicar los criterios legales, eligiendo y formalizando correctamente un contrato, no solamente del lado del empleador, si es que vienes del lado del empleador, sino también del trabajador. Porque, como les dije ayer, todos vamos a usar el derecho laboral en nuestra vida, así no sea un tema profesional. Porque nosotros, finalmente, lo que queremos es ser contratados, si es que no somos el empleador. Entonces, justamente hay que promover esas relaciones laborales transparentes y formales
para desarrollar a través de estas clasecitas competencias prácticas en la redacción y justamente la gestión correcta de los contratos laborales, ¿ya? Este gráfico que ustedes ven aquí, que está bien bonito y bien colorido, que los he puesto así justo para que se me despierten, para que los colores impacten en su cerebro y pueda generar yo ahí un nivel adecuado de impacto de información. Este marco normativo que ustedes ven en la pantallita es el marco normativo básico de los contratos de trabajo en el Perú, ¿ya? Se sustentan diferentes leyes, diferentes decretos, regulaciones que justamente buscan garantizar la formalidad y el respeto a los derechos laborales dentro de un contexto de equilibrio entre empleadores y trabajadores que son los actores del derecho laboral en su, digamos, nivel más básico. Entonces, ustedes pueden ver el gráfico que tiene un nivel de importancia, ¿ya? Un nivel de importancia que tiene, digamos, un nivel de escala arbitraria que tiene que ver mucho con la inmersión que tienen estas normativas dentro del derecho laboral, específicamente los contratos. La escala 9, que es la más alta, es evidentemente la de la Constitución. La de la Constitución, que nos habla, obviamente, la del 93, que establece principios fundamentales aplicables que ustedes ya los conocen, están súper eruditos en la materia, podrían explicarme a mí. Ya por eso yo no voy a ahondar en ese tema. La Constitución Política del Perú se refiere y destaca algunos principios fundamentales que vienen a ser el derecho al trabajo, la protección contra el despido arbitrario, están justamente los artículos que revisamos ayer, muy brevemente, también la libertad de contratación y autonomía de las partes, entre otras cositas, las negociaciones colectivas y todas esas cositas bonitas que vimos ayer. Luego, en la siguiente escala, ustedes pueden ver que está la ley de productividad y competitividad laboral. Esta es una de las normas principales que regulan las relaciones laborales en nuestro país. Sus disposiciones determinan los aspectos básicos realmente de los contratos de trabajo, modalidades contractuales y otros elementos fundamentales de ese tema. Habla mucho acerca de qué es un contrato a plazo indeterminado, que lo vamos a revisar, cuáles son los contratos sujetos a modalidades especiales, que lo vamos a revisar, como por ejemplo el de naturaleza temporal, accidental, de temporada, suplencia, entre otros, ¿ya? Luego, en la escala que vemos en el cuadrito, tenemos el reglamento de la Ley de Fomento del Empleo. Esta, digamos, norma, lo que delimita básicamente es, digamos, algunos alcances acerca de las modalidades establecidas en la ley que preside la parte eh, infra del cuadro, ¿no? Habla acerca de también algunos contratos de naturaleza temporal, que son justamente los de naturaleza accidental, algunos contratos de suplencia, de emergencia, entre otros que los vamos a revisar juntos el día de hoy, porque sí me parece interesante que ustedes lo sepan. Ya luego vamos bajando realmente a otras normas que son importantes. La ley de licencia por paternidad, la ley de igualdad salarial, que justamente hablaba yo ayer, que importa mucho acerca de temas de cierre de brechas entre hombres y mujeres, el avance que estamos teniendo en temas de género y cierre de brechas es importante para el Perú, entonces también ha tenido por conveniente establecer una norma en este punto. Y otras normas específicas según sector ya pueden venir a ser la ley de jornada de trabajo, de horario, de repente trabajo sobre tiempo, la normativa que tenemos en seguridad y salud en el trabajo, que delimita justamente obligaciones en materia de seguridad y salud laboral para cualquier relación contractual. Y luego ya vienen temas y leyes realmente de la inspección de trabajo que justamente regula la fiscalización de la normativa laboral y otorga justamente a esta superintendencia nacional justamente la autoridad para verificar el cumplimiento de las leyes y las normas importantes. Denme un segundo que mi laptop se está descargando.
Entonces, ya habiendo visto esta norma introductoria que nos da un poco de visión acerca de lo que realmente existe en el Perú, no les voy a mencionar en este punto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las casaciones que existen de la Corte Suprema, que ya hemos visto que son parte de la, ¿qué pasó ahí? Que son parte de las fuentes del derecho que revisamos el día de ayer, pero sí quería recalcárselos y mencionárselos. Siguiendo un poco, les he hecho este gráfico que me pareció más ameno para que ustedes lo tengan y lo puedan comprender más rápido. Tenemos la historia en el mundo de lo que pasó para que lleguemos al punto del día de hoy, siendo 8 de noviembre, a las 8:12. Revisemos qué cosa es un contrato de trabajo y por qué es importante y tantas modalidades que existen en el Perú, que no son ajenas a todas las que existen en diferentes partes del mundo. Entonces, la historia en el mundo es básicamente los hitos más importantes, digamos, son los que yo les he colocado acá. Empieza con la edad antigua y la edad media. De hecho, en las antiguas civilizaciones, nuevamente, a mí no me gusta la historia, yo no soy experta en historia, pero eh, sí considero que saber la historia a veces nos ayuda a conocer un poco de dónde viene todo y por qué. Entonces, en las antiguas civilizaciones, como en Mesopotamia, Egipto y Grecia, existían formas rudimentarias de las relaciones laborales, como bien ya lo hemos visto ayer. No en el sentido de contratos de trabajos formales como se entiende hoy en día, pero el trabajo estaba en gran medida ligado a esclavitudes y servidumbres. Entonces, durante el Imperio Romano, algunos trabajadores tenían un estatus específico que se le llamaba libertus, o trabajadores libres. Pero la gran mayoría de la mano de obra era esclava, ¿no? Y los esclavos, evidentemente, no tenían derechos y mucho menos una remuneración. De hecho, eran vendidos como carne de cañón, básicamente. Entonces, durante ya la Edad Media, el sistema feudal domina las relaciones laborales, comienza a avanzar, o intentos de avance, digamos, eh, se empiezan a ver un poco en Europa, donde los campesinos, nuevamente los sectores agrícolas, mineros, y donde se enfoca mucho la mano de obra, porque es justamente donde se ve el impacto realmente del derecho laboral en ese entonces hablando. Los campesinos trabajaban en tierras de los señores feudales a cambio de protección y vivienda, ¿no? Eso todos lo sabemos. Sin libertad, evidentemente, para elegir otro empleador. Un esclavo no podía decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta el capataz con el que estoy ahorita, entonces me voy a postular con otro capataz. No, eso era traición, eso era pagado, pero con muerte en la Edad Media. Entonces, no existía libertad para elegir otro empleador. No existían contratos de trabajo y mucho menos existían relaciones laborales entre el señor feudal y el trabajador. Era más que todo carácter de subsistencia, porque se le otorgaba a cambio de trabajo, protección y vivienda, que no era tampoco la mejor del mundo, pero algo era para ese tiempo. Entonces no había ese carácter de contratación libre, sino que era un carácter más de esclavitud, subsistencia. Entonces, avanzando un poco en el tiempo, yéndonos hacia la revolución industrial, la revolución industrial, los siglos que ustedes ven ahí, marcó un cambio profundo, se podría decir, en las relaciones laborales. ¿Por qué, Yane? ¿Por qué marcó un impacto tan importante en las relaciones laborales? Bueno, porque impulsa el traslado de la producción agrícola a la manufactura y el empleo en fábricas. Ustedes saben que en la revolución industrial se comienzan a revisar muchas maneras de automatizar, no como ahora, pero sí automatizar de alguna forma la producción agrícola para que sea más rápida y efectiva a través de máquinas, a través de maquinaria. Entonces, con el crecimiento de las industrias, los empleadores comenzaron a contratar trabajadores de manera masiva, ¿ya? Entonces, a pesar de esto, las condiciones de trabajo eran muy duras, ¿ya? Muy duras, no se imaginan cuánto.
y eran evidentemente con jornadas largas, bajo salario, si es que les pagaban algunos, sin seguridad en el empleo, obviamente mucho menos un equipo EPP de seguridad y salud en el trabajo que pudiera protegerlos de alguna enfermedad que puedan contraer en el lugar que ahora sí es ley, al menos en nuestro país, y con explotación infantil, que ahora es una aberración, que también va en contra de estas llamadas o llamados derechos humanos. Entonces, en esta época comenzaron a surgir los primeros acuerdos laborales informales, ¿ya? Porque no habían contratos, eran simples acuerdos, porque la palabra valía en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con esos acuerdos laborales informales? Eran los que, digamos, los trabajadores recibían alguna o recibían a través de esta alguna compensación a cambio de su trabajo, pero no tenían derechos formales ni mucho menos estabilidad laboral como un contrato a plazo indeterminado. Entonces fue también el inicio del movimiento sindical en este momento, porque las personas se comenzaron a dar cuenta, oye, este choche quiere que tengamos un acuerdo formal a través de la palabra ok, pero me explota. O sea, los beneficios que me da a mí son vagos, vacíos, tienen lagunas frente a los inmensos o a la inmensa explotación que tiene a través de mi mano de obra. Entonces, las personas comenzaron a cambiar su mentalidad, comenzaron a abrir sus horizontes y fue temblor, ¿no, chicos? Sí. Vamos a detener un ratito la clase. Ya pónganse a salvo y cuando pase todo esto regresamos. Ya, habiendo pasado ese tema que fue, sí fue temblor, sinceramente, se sintió un poco fuertecito, pero ya estamos bien, así que espero que ustedes también estén bien. Igual si tienen alguna cosa que quieran decir, por favor, abran el micro y me lo pueden comentar con total confianza, porque en realidad eh, estamos aquí, o sea, no estamos tan lejos, estamos viéndonos. Bueno, yo no los veo, pero ustedes me ven a mí. Entonces, cualquier cosita ahí, por favor, coméntamelo con total confianza, ¿ya? Ya. Entonces, Mi doctora, buenas noches. hola Mónica, dime. Sí, doctora, no, yo estoy en Lurín, ¿Ya? pero sentí bien apenitas así. Cuando usted comentó sobre que tembló, recién Ajá. sentí como estoy con auriculares, recién sentí que se estaba moviendo un poco acá en Sí, mis rejas. ya ves que Absorto. sí ha sido Ajá, temblor. sí, Ya, doctora. buenísimo. Gracias, Mónica. Sí, Igual doctora, hasta luego. podemos estar en clase, no importa, pero yo vuelo y ustedes también vuelen, por favor. Ya, siempre la integridad y la salud es lo primero. Bueno, Sí, continuando, gracias, Mónica, por eso. Y gracias por escucharme también. Continuando con esto, ya vamos avanzando a finales de los siglos y empezamos a ver justamente ya después de las luchas, que justamente me quedé hablándoles sobre el movimiento sindical que impulsa realmente las primeras reivindicaciones de derechos laborales, como las demandas de jornadas de 8 horas y mejores condiciones de trabajo, pasamos a finales del siglo XIX y principios del XX a ver que varios países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania y posteriormente Estados Unidos comenzaron a promulgar leyes laborales que regulaban las condiciones de trabajo. Entonces,
Ya avanzando, llegamos a ver pues que tras la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones adoptan modelos de estados de bienestar, promueven la seguridad social, estabilidad laboral, y vamos avanzando un poco y vemos que se constituye la OIT en el año 1919 y finalmente, por supuesto que hay muchas más cosas que pasaron en el mundo, pero eso es como que lo más importante que podemos nosotros conocer el día de hoy, ¿no? Entonces, al finalizar, ya dentro de una declaración de los derechos humanos se reconoce el derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo y la protección contra el desempleo. Entonces, influencia nuevamente a nivel mundial, porque hay muchos países que están adheridos a estos tratados, a estos convenios, incluyendo el Perú, a que las legislaciones laborales a nivel mundial comiencen a mutar y comiencen a cambiar. Entonces, esto fue lo que pasó en el mundo. Esto fue lo que pasó, no en nuestro país, sino en el mundo, que ayudó a que nuestro país pueda adoptar algunas medidas. Ya luego pasa la globalización y todo lo demás, pero esto es lo más importante que ustedes tienen que saber. Entonces, ya viendo la historia del Perú, o lo que pasó en el Perú, nuevamente, yo no les voy a contar todo porque se van a aburrir increíblemente ya, pero empieza el periodo colonial, la posindependencia, durante el virreinato del Perú, la economía y la mano de obra estaba nuevamente dominadas por sistemas de trabajo indígena forzado, que es el MITA. No sé si alguno habrá estudiado, recordando ahí su historia de su curso de historia del Perú de la secundaria, porque hay me enseñaron esto en la secundaria, ¿no? Se daba el MITA. Entonces, luego pasamos a inicios del siglo XX, que es ya inicios del derecho laboral, y surgen nuevamente a través de movimientos obreros, huelgas, digamos, peticiones de mejoras laborales que se consiguen, ¿no? Se consiguen y se consolidan derechos laborales a través de algunas normas, algunos reglamentos, y finalmente pasamos ya a un gobierno militar de Velasco Alvarado que también impulsa algunas normas por ahí o intentos de normas, y luego pasamos a la Constitución del 93 que, digamos, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado lo que se impulsa son reformas laborales, ¿no? Y la Ley General de Industrias. ¿Qué reconocía esta ley? Reconocía ciertos derechos laborales, no todos, y ciertos derechos laborales a ciertos sectores laborales. Estabilidad laboral, sindicalización, participación de trabajadores en empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con la llegada del gobierno de Alberto Fujimori, que paz descanse, eh, llega la Constitución del 93 y se introduce algunas leyes de fomento del empleo, ¿no? Y también introducen mejoras de modalidades, tipos de contratos que vamos a ver ahora, y finalmente llega la aclamada ley de productividad y competitividad laboral, que obviamente esa es la primera, pero tiene muchísimas reformas hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy, y ya llegan pues, digamos, en los últimos años en el Perú, en un intento de equilibrio ante la necesidad de flexibilizar la protección de los derechos laborales, llega la SUNAFIL, ¿no? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que es la encargada de garantizar el cumplimiento de las normas laborales y de fiscalizar el uso adecuado de las modalidades de contratación. Entonces, se han aprobado normas que buscan formalizar el empleo, que buscan reducir la informalidad. En eso está el Congreso, en eso está el Poder Ejecutivo, y digamos que el camino es un Perú sin informalidad, lo cual lo dudo, porque el 70% de peruanos está en la informalidad, ¿no? Entonces hay que seguir ahí impulsando mecanismos para quitar la informalidad. Entonces, habiendo visto ya lo que es, digamos, un poco la introducción, que espero que les haya gustado, sinceramente, porque he tenido que investigar mucho, ya para poderles traer la introducción en temas de historia mundial y también del Perú, porque como les repito, no me gusta la historia, pero es importante para ustedes y los traigo con mucho cariño. Vamos a ver qué es el contrato de trabajo. ¿Ya? Yo no voy a ahondar en contrato de trabajo hoy día porque nosotros ya lo vimos ayer a nivel básico, que es lo que ustedes tienen que saber. Pues la norma, el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, qué cosa es, qué está el concepto, y finalmente, qué establece el artículo, ¿no?
Toda prestación, siempre recordemos, personal de servicios remunerados y subordinados, presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces, esos son los conceptos claves que ustedes tienen que tener en su cabecita. Ya, prestación de personal de servicios, servicios remunerados, subordinación, presunción de contrato en plazo indeterminado, básicamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para la relación laboral? Nosotros lo fuimos ayer. Si todos no estuvieron ayer, nuevamente vayan a ver la clase de ayer, pero yo les voy a dar un refresh el día de hoy. La prestación personal, la remuneración y la subordinación son temas bastante importantes dentro de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque la prestación personal implica que el trabajador, como persona natural, debe ejecutar el trabajo personalmente. Como les dije ayer, aunque me encantaría, no puedo delegarle a mi esposo mi responsabilidad de trabajar. No, o sea, no puedo decirle, ¿sabes qué? Me he mandado a hacer esta base, no me gusta lo que me he mandado a hacer, porfa, ayúdame haciéndolo. O sea, no podría hacer eso, porque es un elemento fundamental en la relación laboral, ya que la labor es realizada por la persona contratada, que soy yo, y no por un sustituto. Eso no puede pasar. Luego, yéndonos a la remuneración es, digamos, me parece que ya lo puedo pasar por acá porque les explico un poco más a detalle. La remuneración, según el artículo 6, como ustedes ven ahí de la ley, establece qué se considera como remuneración en una relación laboral y detalla ciertos aspectos relacionados con su pago. Entonces, no todo califica como remuneración y hay algunos conceptos que realmente tienden a calificarse como tal. ¿Qué nos dice ese artículo? ¿No? El artículo nos define... ¡Uy! Perrita está terrible. El artículo define qué constituye remuneración, todo aquello que el trabajador recibe como compensación por sus servicios. Esto abarca tanto pagos en dinero como aquellos que realicen en especie. Yo les había dicho que especie no es otra cosa ayer, no se imaginen cosas. Los que estuvieron en la clase de ayer pueden revisar o ya saben, digamos, que cuando se habla de pagos en especie pueden ser bonos en productos, servicios u otros. No importa la forma realmente o la denominación de la compensación. Puede llamarse salario, puede llamarse sueldo, bonificación, gratificación o tener cualquier otro nombre, porque según otros países la remuneración es gratificación. Y yo cuando hice un estudio de derecho comparado entre países y salarios, yo pues quedé en shock, porque yo, obviamente en mi cabeza, gratificación para nosotros es otra cosa, ¿no? Por eso es que cualquier otro nombre pues, es válido darle a la forma o denominación de la compensación. Entonces, un punto clave es que la remuneración debe ser libre disposición del trabajador, lo que va a significar que el trabajador tiene plena libertad para utilizar estos fondos o bienes sin restricciones. Ya, pasando a la siguiente, que es una de las partes más importantes también de la relación laboral, que constituye y está dentro del artículo 9 de esta ley tan importante. ¿Qué es lo que regula? Regula aspectos relacionados con la subordinación y la facultad de dirección del empleador dentro de la relación laboral. Entonces, en este punto se especifican cuáles son las relaciones, o cuál es la relación, mejor dicho, que existe entre la subordinación y dirección del empleador. Por ejemplo, la subordinación es una característica esencial, lo hemos visto, en la relación laboral. El trabajador presta sus servicios bajo la dirección y supervisión del empleador. Entonces, ¿esto a qué se traduce o qué significa? Significa que el trabajador debe cumplir con las órdenes e instrucciones que le da a su empleador, obviamente en relación a su trabajo, ¿ya? Porque vamos a tener una clase específicamente sobre hostigamiento sexual laboral, pero necesariamente en relación a su trabajo, siempre y cuando esas instrucciones, vimos también, estén dentro de los límites legales y los límites razonables que un empleador puede exigirle a un trabajador. Entonces, teniendo esto claro, ya los elementos, la historia, ya, qué bonito.
historia, elementos, ahora vamos a entrar a ver realmente qué cosas son los contratos y más que definir qué son los contratos, vamos a entrar a revisar los tipos de contratos. Los tipos de contratos y algunos ejemplos para que podamos entender estos contratos, que son los más importantes, porque hay otros también que no son muchos, que yo les he compartido a través de los recursos para que les puedan dar un ojito, como las modalidades formativas que vimos ayer, que son las prácticas pre, las prácticas pro y las pasantías. Entonces, ustedes pueden ver que la imagen presenta información sobre contratos en el Perú. Específicamente los contratos a plazo indeterminado y a plazo fijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Simple, chicos y chicas, simple. Plazo indeterminado en el Perú es un contrato o una modalidad de contratación preferida y predeterminada. Es decir, o esto significa que en ausencia de una justificación válida para un contrato temporal se presume que la relación es indefinida. Este tipo de contrato en específico puede ser verbal o escrito, preferentemente escrito siempre, digo yo, a menos que la ley exija específicamente su formalización por escrito en casos particulares, ¿ya? Pero yo siempre digo, siempre por escrito todo, todo. Si puedes tu relación hacerlo también por escrito, hazlo. Yo te lo recomiendo mucho. Entonces, ya pasando a un contrato a plazo fijo, los contratos a plazo fijo básicamente son aquellos contratos que tienen inicio y duración, o sea, fecha de inicio y fecha de duración. Para formalizar un contrato temporal a plazo fijo, se deben cumplir algunos requisitos que ustedes ven ahí. La formalidad, formales. Es necesario cumplir con formalidades legales, lo cual generalmente implica la redacción de un contrato por escrito. Siguiente, contrato por escrito. Tiene que especificar cuál es la causa objetiva o el objeto del contrato. La causa objetiva hace referencia a la razón específica que justifica que el contrato no sea a plazo indeterminado. Algún proyecto temporal y ahorita vamos a ver poco a poco cuáles son los tipos de contrato, cuáles son las modalidades de contratos en los que se puede hacer. Porque no es que el empleador diga, yo quiero hacer un contrato por inicio de actividades porque me da la gana. O sea, no, tiene que haber alguna especificación, justificación para que el empleador diga, según todos los ítems y según toda la información que yo he podido recabar para el puesto que necesito, es un contrato de modalidad por inicio de actividades, o es un contrato por inicio de obras, o por suplencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar bien y justificar correctamente los objetivos del contrato, los objetos del contrato. Firma antes de la prestación de los servicios. Esto es algo que últimamente yo he visto que se ha perdido. El contrato debe ser firmado antes que el trabajador inicie sus labores. ¿Y esto qué es lo que garantiza o por qué es importante? ¿No? Y lo que garantiza es que ambas partes, trabajador y empleador, conozcan y acepten las condiciones de la temporalidad antes de comenzar el servicio. O sea, puedan conocer realmente cuáles son las condiciones antes de firmar el contrato. Indicar temporalidad, básico. Debe establecer explícitamente la duración de la relación laboral. Como yo les dije, fecha de inicio, fecha de fin, ¿no? O bien las condiciones que definan su finalización. Por ejemplo, no sé, el tramo del proyecto, etc., etc., etc. Entonces, se acabará el contrato o se entenderá por acabado cuando, por ejemplo, la culminación de un proyecto tal se finalice, ¿no? Básicamente, no estipulas la fecha de finalización porque realmente no la sabes, pero sí colocas, oye, este contrato, este choche se va a acabar cuando el proyecto del tramo tal se haya terminado, ¿no? Entonces, de alguna forma también especificas cuál es la condición de finalización de estos contratos. ¿Qué es lo que nos dice la resolución de sala plena de la SUNAFIL? Que siempre nos tiene ahí respirándonos en la nuca, ¿no? Y es importante también revisarlo. Cuando se realicen contratos de trabajo a plazo fijo sucesivos, la justificación para cada contrato debe estar suficientemente detallada y bien explicada en cada documento. ¿Qué es lo que nos dice nuevamente la SUNAFIL? No cumplir con la exigencia, con esta exigencia en específico, puede llevar
que el contrato temporal sea considerado como desnaturalizado, que es una palabra que yo he usado mucho el día de ayer y voy a usar mucho el día de hoy, ¿no? Entonces, esto ocurre si no se demuestra, obviamente, adecuadamente la temporalidad de cada contrato sucesivo, si no se demuestra correctamente a través de esa modalidad de contrato al trabajador, porque el trabajador sí puede aceptar el contrato, pero al momento que la SUNAFIL revisa el requerimiento tal vez por algún, no sé, el trabajador o lo hace de oficio, pues se dará cuenta que realmente algunos contratos no están específicamente justificados o que se han hecho de manera inadecuada por tal vez, no sé, no saber la norma o por viveza de algunos empleadores, porque también sucede. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la causa objetiva y qué es la causa objetiva? La causa objetiva es una situación específica y real que justifica la necesidad de contratar temporalmente a un trabajador. Es decir, no es arbitrario, debe basarse en una necesidad real de la empresa, ¿no? Esa situación en específico debe ser una necesidad de la empresa claramente identificable que pueda ser probada. Por ejemplo, nuevamente, un proyecto temporal, un incremento excepcional de la demanda o una necesidad de cumplir una posición por licencia de un trabajador, por una suplencia. Entonces, la causa objetiva nos dice que esta necesidad debe estar prevista por la norma de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que establece los tipos de contratos y las modalidades, y justamente establece los motivos exactos que pueden justificar el uso de contratos a plazo fijo, ¿ya? Yo sé que a veces suele ser un poco complejo identificar correctamente cuál es el tipo de contrato que le corresponde, porque puede parecer correcto cuando a veces lo hace sin saber. Pero justamente para esto están las resoluciones de SUNAFIL, las casaciones, las resoluciones de sala plena de SUNAFIL, etcétera, etcétera. Entonces, todo está en Internet. Todo está en la página de SUNAFIL, todo está en jurisprudencia sistematizada si quieres buscar casaciones. Toda la información está ahí vigente. Entonces, tenemos que saber que existen 9 modalidades de contratación temporal que se ajustan a diferentes tipos de causas objetivas. Cada modalidad se basa en un motivo específico por el cual se justifica la contratación a plazo fijo, ¿no? Estas modalidades, como yo les he dicho, incluyen distintas como el incremento de actividad, sustitución temporal de un trabajador, necesidad de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a ir, uy, me pasé, ahora vamos a ir viendo un poco ya, revisando en materia, qué cosa significa cada uno de los contratos eh, y cuándo se usa, algunos ejemplos para que quede claro, ¿ya? Por inicio o incremento de actividad. El artículo 57 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que este tipo de contrato se utiliza cuando una empresa comienza una nueva actividad o expande sus operaciones. eh, y es temporal porque se debe a la incertidumbre, signo de interrogación, sobre el éxito realmente o demanda de esta actividad en el mercado. Entonces, esta variación más que todo se debe a un incremento de actividad dependiendo de cómo se mueve el mercado, la oferta y la demanda. Entonces, ¿cuándo se usa un contrato por inicio o incremento de actividad? ¿No? Este tipo o esta modalidad de contratos es útil para situaciones en las que la empresa tiene un aumento de actividad que no puede prever de manera estable, ¿no? O cuando tiene, por ejemplo, un inicio de una nueva actividad productiva nueva, cuando una empresa saca un producto nuevo, o un servicio nuevo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, como Alicor, que sacan marcas nuevas y necesita personal adicional para manejar la carga de trabajo inicial. También incremento de actividades existentes. Cuando hay un aumento en la demanda de los productos o servicios actuales de la empresa y necesita realmente personal adicional para satisfacer esa demanda porque no llega. Por ejemplo, Navidad. Todas las personas que entran, por ejemplo, a esas tiendas Ripley,
a vender o a cubrir cuotas de ventas por campaña. No sé si ustedes han visto esos letreros que dicen contratación por campaña navideña, ¿no? Que los pegan en los postes. Yo he visto muchos de eso. Entonces, también se enfoca y se engloba en estos temas. Eh, Ampliación de nuevas actividades, cuando una empresa quiere expandir sus operaciones, que no es lo mismo que reconversión empresarial. Lo vamos a ver ahora. Cuando una empresa decide expandir sus operaciones a otras áreas o añadir nuevos procesos dentro de la misma actividad, también se enfoca dentro de este incremento de actividad. Y finalmente en casos donde la empresa abre una nueva tienda, donde abre una nueva oficina, sucursal o expande su presencia en nuevos mercados geográficos. Por ejemplo, abre una tienda en, no sé, Santa Anita, otra en Piura, otra en Tumbes, y así se va expandiendo tanto en la región como fuera en otros departamentos. Entonces, eh, la duración máxima de este contrato es de 3 años. Esto significa que el contrato puede renovarse durante un máximo de 3 años. Si te hacen el contrato por 3 años y ahí finaliza, murió el payaso. Pero si te hacen un contrato de 1 año y luego te hacen un contrato de otro año y luego te hacen un contrato, puede establecerse como su duración máxima, que son 3 años. Si la actividad se estabiliza antes, la empresa puede decidir si continúa con contratos a plazo fijo o lo convierte a un contrato de plazo indeterminado. Si el contrato temporal se extiende más allá de los 3 años, se corre obviamente el riesgo de que se considere un contrato desnaturalizado, ¿no? Es decir, se convierte en un contrato indefinido por falta de justificación básicamente de la temporalidad. Entonces, habiendo visto esto, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que podrían enfocarse como contratos por incremento de actividad. Tenemos nuevo local, nueva empresa, expansión de actividades, y aquí hay un documentito muy bonito que nos explica la SUNAFIL cuáles son los documentos probatorios que en una inspección le sirvió para determinar, justificar que realmente estaba correctamente situado el tipo de contrato, ¿no? Para estas causas, o para que estas, mejor dicho, causas sean válidas y puedan usar en caso de una inspección laboral que hace la SUNAFIL, la empresa debe contar con ciertos documentos probatorios, ¿no? Entonces, este protocolo nos explica constancia de inscripción o EP de la Constitución, que es un documento oficial que muestra que la empresa está registrada o que ha sido constituida legalmente, licencia de funcionamiento, temas realmente procedimentales, más que de fondo, de forma, ¿no? Entonces, eh, la importancia de estos documentos justamente son esenciales para que, no sé, la empresa o al momento que la empresa es supervisada pueda revisarse que evidentemente no ha desnaturalizado contrato, y si la empresa no puede presentar estos documentos en una inspección, lamentablemente podría enfrentar sanciones o desnaturalizaciones de contratos, ¿no? Es decir, que el contrato se considere indefinido por falta de justificación, ¿ya? Otro tipo de contrato que se usa mucho es el de las necesidades de mercado. Las necesidades de mercado, como bien lo explica la imagen, se usa cuando una empresa experimenta un aumento temporal e impredecible en la demanda de sus productos o servicios, lo cual justifica, obviamente, la contratación de un personal adicional por un periodo limitado. Yo sé que puede parecer, mejor dicho, es parecido, ¿ya? Es parecido con el anterior, pero ojo que tienen regulación diferente. Este es 57 y este es 53. Entonces, los incrementos coyunturales de producción pueden ser parte de ese tipo de contrato. Este contrato se emplea para cubrir aumentos temporales específicos en la producción debido a variaciones en la demanda del mercado. No aplica a necesidades cíclicas o de temporada. Esto quiere decir que el contrato no debe usarse para cubrir demandas regulares o previsibles como ventas de temporada navideña, y hay aquí la diferencia. Ventas de temporada navideña o de verano, ya que estas no son necesidades cíclicas, ya que estas, perdón, son necesidades cíclicas.
¿no? En cambio, es aplicable a aumentos de demandas extraordinarias y no recurrentes, porque todo el mundo sabe que en Navidad nos volvemos locos y compramos un montón. Entonces, eso es predecible. Todos saben que en verano compramos un montón de ropa de verano. Es predecible. Entonces, eso no aplica a necesidades que sean de temporada o sean cíclicas. Incluye también, no, digamos, actividades normales de la empresa. La contratación temporal bajo esta modalidad puede cubrir actividades normales de la empresa siempre y cuando el personal permanente no sea suficiente para satisfacer el aumento nuevamente de la demanda. Entonces, pues la justificación del artículo, incremento impredecible de demanda, que la justificación radique en que el aumento en la demanda fue inesperado. Por ejemplo, si una empresa experimenta un aumento repentino en la demanda de un producto debido a un evento externo imprevisto, ¿no? Como una moda pasajera, una crisis sanitaria, un COVID-19, que incrementa realmente la demanda de ciertos productos, es un incremento impredecible. Mascarillas, productos desinfectantes, como pasó en la pandemia, ¿no? Provocado por un factor externo, ¿ves? Por un factor externo. El aumento de la demanda debe haber sido causado por algo ajeno a la empresa, un factor externo al control de la organización que impacte en la demanda de sus productos. Entonces, habiendo visto esto, la duración máxima, como bien dice ahí, es de 5 años nuevamente. Significa que la empresa puede renovar el contrato durante ese tiempo si el aumento de la demanda persiste hasta 5 años. Si se utiliza más allá de los 5 años, ya la relación laboral podría considerarse nuevamente indefinida. ¿Ya? Siguiente, Yanes. Vamos a ver cuánto nos queda. Uy, nos queda un montón todavía. Siguiente. Reconversión empresarial. Reconversión empresarial, esos son algunos ejemplos de las necesidades de mercado que justamente ya les iba comentando: cambio climático, boom inmobiliario, pandemia, ¿no? Y los documentos probatorios que deben tenerse en cuenta para una inspección para que la zona FITECAE estés preparado, también temas netamente procedimentales. Reconversión empresarial. ¿Cuándo se utiliza un contrato por reconversión empresarial? Este contrato temporal, nuevamente, es aplicable en situaciones donde la empresa realiza cambios importantes en sus actividades, debido a diferentes cosas: sustitución, ampliación, modificación de actividades, ¿no? Esto significa que la empresa está reemplazando sus actividades, ampliando o alterando sus actividades actuales. Entonces, estos cambios suelen implicar ajustes significativos en cómo opera la empresa. También tenemos todas las de carácter tecnológico, dice ahí. La reconversión empresarial se enfoca específicamente en cambios relacionados con tecnología, introducción de nuevas maquinarias, equipos, instalaciones, sistemas, métodos, etc. Esto puede incluir desde la implementación de software nuevos hasta la automatización de ciertos procesos. Entonces, por ello es que justamente por la reconversión empresarial y toda la, digamos, forma en la que tiene una empresa de implementar algún software complejo, puede usar esta modalidad para justificar legalmente la contratación dentro de su organización. La justificación, como ustedes ven ahí, organización interna, necesita reestructurar realmente su organización interna, lo cual puede requerir la incorporación de un personal mientras se realizan los cambios, y variación tecnológica, que es lo que hemos visto. La empresa introduce nuevas tecnologías o procesos, por lo tanto, va a necesitar personal especializado para la fase de adaptación, implementación, pero que no será necesario de forma permanente. Una vez que se termine la implementación, todo corre su curso y las personas calabaza, cada uno para su casa, ¿ya? La duración máxima es de 2 años, ¿sí? Nuevamente, si la necesidad persiste más allá de ese tiempo, la empresa debería considerar ya la posibilidad de pasar al contrato, o mejor dicho, la persona, un contrato de plazo indeterminado, ¿no? Como siempre, en todas las condiciones de contrato, en todas las condiciones de modalidad, exceder el límite de duración que tiene la norma de cada contrato ya es una desnaturalización del mismo, ¿ya? Se considera como plazo indeterminado a causa de esa desnaturalización. Algunos ejemplos que nos dice: cambios de organización internos, creación de gerencias, instalación de nuevas tecnologías para el incremento de producción. Y documentos probatorios
que son las inspecciones, o mejor dicho, las que se usan en las inspecciones, que son nuevamente temas como ustedes ven de forma más que de fondo. Si se dan cuenta, son en algunos casos las mismas, sí, en algunos casos se aumentan una y otro temita por tema tecnológico, instalaciones. Entonces, no hay gran diferencia, ¿ya? Siguiendo con los contratos, tenemos el contrato ocasional. La imagen que ustedes ven ahí hace referencia a esta modalidad de contrato temporal, que es establecida en el artículo 60 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en el Perú. ¿Qué nos dice ese tipo de contrato, Jan? Bueno, ese tipo de contrato se utiliza cuando la empresa tiene necesidades específicas y temporales que son extraordinarias y diferentes de las actividades regulares del negocio. La gran pregunta o la pregunta del millón, ¿cuándo se usa el contrato ocasional? ¿No? ¿Cuándo podemos usarlo? ¿Cuándo podemos celebrarlo? Bueno, el contrato ocasional se celebra para atender necesidades transitorias, ocasionales, extraordinarias y distintas a las actividades habituales de la empresa. Algunas características de esta modalidad son realmente situaciones extraordinarias, ¿ya? Se usa cuando surge, por ejemplo, una necesidad puntual que no forma parte del trabajo regular o permanente de la empresa. Por ejemplo, un evento o proyecto único que requiere mano de obra adicional temporalmente, que solamente por esa ocasión que no se va a volver a dar, es ocasional. También distinto a las actividades habituales. Este contrato excluye tareas o servicios que están directamente relacionados con el giro del negocio o con las actividades permanentes de la empresa. Es decir, no se puede usar para contratar personal para las actividades regulares del día a día, ¿no? Y los ejemplos de su uso, que me parece que los he puesto por acá para que ustedes lo vayan leyendo mientras yo les voy contando, puede ser utilizado para una obra pequeña o para una actividad auxiliar que no es parte, por decir en esto, de las funciones diarias de la empresa, como la organización de un evento especial o un trabajo de mantenimiento puntual. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la justificación que está en la norma? El contrato ocasional debe justificarse bajo las siguientes condiciones. Actividad distinta del proceso productivo regular, por ejemplo. La tarea para la que se contrata el trabajador ocasional debe ser diferente al proceso productivo habitual de la empresa. Aunque es algo necesario para la empresa, no debe ser relacionado directamente con la producción o servicios regulares. Luego, otra justificación, por una obra más pequeña o necesidad temporal. Este contrato también es adecuado para trabajos de menor escala que no forman parte de los objetivos permanentes de la empresa, ¿no? Básicamente esas son solo las dos justificaciones que podemos ver en este caso de contratos ocasionales. Entonces, habiendo visto ya los ejemplos que son renovación tecnológica, que toda la información de la empresa es guardada en máquinas, o reorganización y limpieza de softwares, o no sé, de nuevos mecanismos, o workflows que está implementando la política nueva de contratos, por ejemplo, de la empresa, pueden ser algunos que se puedan tomar para considerar ese tipo de contratos. Y luego nuevamente los documentos que pide la SUNAFIL cuando hace una inspección sobre ese tema son acta, constancia, escritura pública de la constitución de la empresa para ver el objetivo de la empresa realmente, el organigrama de la empresa, si se dan cuenta, eso es algo diferente que no lo habíamos visto en otros tipos de contratos, no veo organigramas en otros tipos de contratos, no existe, pero aquí sí lo solicitan, ¿no? El organigrama de la empresa, documento que acredite su estructura organizacional. ¿Por qué? Para revisar realmente cuáles son los cargos, cuáles son las jerarquías, cuál es la alta dirección, para de repente corroborar si necesariamente era justificable que se dé ese tipo de contrato en la compañía. Y finalmente, documentos de gestión interna que justifican la necesidad transitoria por la cual se contrata al trabajador
políticas, procedimientos, protocolos que varían ya dependiendo del sector y por supuesto de la forma de trabajo de cada equipo de esta empresa. Entonces, habiendo tenido esto claro, vamos a seguir con el contrato de suplencia. Ya hay millones de modalidades de contratos, como les he dicho, muchas más de las que vamos a revisar el día de hoy, porque no nos va a dar la vida, ¿ya? Pero las más usadas realmente por el mercado, las más usadas por las empresas y en las que se han encontrado, sinceramente, por parte de las MAFIL, más desnaturalizaciones de contratos son en las modalidades que estamos revisando. ¿Por qué? Nuevamente por habilidades un poco desviadas de los empleadores o simplemente por desconocimiento de la norma. Entonces, ¿qué nos dice el contrato de suplencia? El contrato de suplencia es tal cual, como lo dice el nombre. Suple una necesidad que está por un tiempo determinado. Es una modalidad de contrato temporal que está regulada en el artículo 61 de la ley y se utiliza cuando una empresa necesita contratar temporalmente a alguien, cuando necesita sustituir a un trabajador estable que no puede cumplir con sus labores por un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿cuándo se utiliza el contrato de suplencia, chicos? ¿Cuándo ustedes creen que puede utilizarse un contrato de suplencia? Ese tipo de contrato se celebra con el objetivo de que el trabajador contratado cubra una ausencia de un trabajador, evidentemente estable, que tiene que regresar a su puesto de trabajo. Existen diversas situaciones en las que ese tipo de contrato es adecuado, ¿ya? Y ahora yo les voy a comentar algunas de las que más o menos yo podía identificar en el tiempo. Por ejemplo, sustitución de un trabajador con vinculación suspendida, ¿no? Cuando, por ejemplo, pasaba, no sé, suspensión perfecta de labores o la suspensión por un caso de hostigamiento sexual laboral que, no sé, es investigación y lo mandaron a su casa. Entonces, se aplica cuando el empleado titular, que es el trabajador estable, no puede asistir al trabajo por causas justificadas. Pueden ser desde las más bonitas hasta las más complejas, ¿ya? Esas razones pueden incluir licencias de paternidad, licencias de maternidad, enfermedad, estudios, entre otros motivos previstos en la norma. Entre otros motivos previstos en la norma, disposiciones internas también de la empresa, porque cada empresa tiene su reglamento interno de trabajo, cada empresa trabaja de manera diferente, tiene un sector específico que atender, entonces cada una hace su reglamento de acuerdo a la tipología de cada puesto y de cada cargo. Entonces, ¿qué otra forma o cuándo es que se utiliza este tipo de contrato? Por ejemplo, el desarrollo de otras labores temporales. También se puede aplicar cuando el trabajador titular necesita realizar otras actividades dentro de la empresa por un tiempo determinado y necesariamente requiere a alguien que cubra el puesto original mientras tanto, ¿ya? La justificación de este artículo, como ustedes pueden ver ahí, el artículo 61, es que para usar un contrato de suplencia, el trabajador titular está ausente de su puesto por una razón justificada. Por una razón justificada, ya sean licencias u otros motivos, pero tiene el derecho de volver a su trabajo una vez termine el periodo de ausencia, ¿no? Este derecho a regresar a su puesto se conoce como derecho de reserva. Es un principio que subsiste para justamente también proteger un poco al trabajador que por temas justificados sale de su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, como hemos dicho, los ejemplos de justificación que más se usan por estos temas son licencias por maternidad, por paternidad, incapacidades temporales por enfermedad, por accidente, tal vez una enfermedad ocupacional, permisos de estudios o licencias especiales. Entonces, es una justificación que incluye temas que evidentemente el titular del trabajo no puede estar presente en el trabajo, en la compañía, y tiene que atender otras labores, entonces se reserva justamente con el derecho de reserva. Nuevamente, hay una duración máxima para este tipo de contratos y realmente es
lo que dure la ausencia o hasta un máximo de 5 años. La norma aquí se puso creativa, ¿ya? La duración del contrato de suplencia depende del tiempo que el trabajador titular esté ausente. El contrato va a finalizar, y se establece así, cuando el titular regrese a su puesto de trabajo. Sin embargo, justamente para evitar que el empleador haga sus artimañas una vez más, no es que yo vea al empleador siempre como malo, pero hay tantos casos que ya uno no sabe. Entonces, existe un límite máximo de 5 años y si la ausencia se prolonga más allá de este periodo, lamentablemente el contrato no puede seguir su curso. El contrato de suplencia no puede continuar bajo la misma modalidad. Aún así el trabajador no ha vuelto y ya se pasaron 5 años. Entonces, es importante que sepamos, aquí tenemos algunos ejemplos que yo les había colocado, que justamente son pues la incapacidad, periodo pre, postnatal, licencias de maternidad y paternidad, entre algunas otras que también hemos visto juntos a lo largo de la clase. Entonces, los documentos probatorios, una vez más, no son aburridos, son importantes porque nos dan una, digamos, forma en la cual la SUNAFIL trata de orientar a las empresas para que puedan tener estos documentos alineados, es que justamente acrediten en primer lugar el otorgamiento de licencias con o sin goce de haber. Con o sin goce de haber, es decir, si le pagan o no le pagan los días que está de licencia. Luego, tenemos un acuerdo de comunicación de oportunidad de vacaciones, ¿no? Si el trabajador que se tiene que ir de licencia tiene vacaciones pendientes, también hay un acta que se tiene que revisar y realizar, descansos médicos también, si es que se pueden sacar dentro de la norma, y finalmente, de más que acrediten la necesidad de reemplazar a través de un contrato de suplencia necesariamente que ya no existe otra opción, que justamente reemplacen temporalmente al trabajador titular del puesto de trabajo, ¿ok? Máximo de años, 5 años. Si se pasa esos 5 años, lamentamos mucho, pero se tiene que acabar ese contrato de suplencia. Entonces, siguiendo a la tipología de contratos que llevamos en el de emergencia, el contrato de emergencia es una modalidad de contratación temporal regulada en el artículo 62 de la ley, ¿ya? Este tipo de contratos se usa cuando una empresa enfrenta una situación de emergencia. Evidentemente que requiere que la contratación temporal del personal cubra necesidades especiales durante una duración de emergencia. Pero ¿cuál podría ser una situación de emergencia para que una persona sea contratada ante esta adversidad? Bueno, cuando se utiliza el contrato de emergencia, eh, este contrato se celebra para cubrir, como yo les decía, necesidades extraordinarias provocadas por diferentes motivos, ¿ya? En primer lugar, seguramente habrán escuchado cuando han estudiado su curso de Derecho Civil o Código Civil, caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? ¿Y esto qué se refiere o a qué hace alusión? Se refiere a situaciones que son imprevisibles, como dice ahí. Imprevisibles, imprevistas, irresistibles, inevitables, que afectan evidentemente la operación normal de una compañía, de una empresa. ¿Cuáles podrían ser estas situaciones? Desastres naturales, terremotos, inundaciones, huaicos, crisis sanitarias, incendios u otras circunstancias fuera del control de la compañía. La compañía no puede eh, controlar esto a través de algún mecanismo que eh, tienda a mejorar las condiciones para poder seguir adelante sin contratar una persona a través de un contrato de emergencia. La duración de la emergencia, la duración de este contrato está directamente vinculada a la duración de la emergencia. Por ejemplo, el contrato solo va a ser válido mientras persista la situación que originó la necesidad. En otras palabras,
el contrato de emergencia va a durar tanto tiempo como dure la emergencia, básicamente. La justificación de este contrato, si ustedes se dan cuenta, es bien sencillita, ¿ya? Es bien sencillita. ¿Por qué? Porque para justificar este tipo de contrato, eh, ha cambiado temporalmente, evidentemente, las necesidades de la empresa. Y la obliga a contratar personal adicional de manera inmediata para responder la situación. Entonces, ¿cuáles son las cosas que podría hacer un trabajador que es contratado a través de o de una situación de emergencia? Restauración o reparación de instalaciones dañadas. ¿Qué más? ¿Qué más? Refuerzo tal vez en áreas afectadas de productos o servicios. Adaptación a las necesidades impuestas por la emergencia, por ejemplo, mayores demandas de ciertos productos, ¿no? Tal vez por una crisis sanitaria, por un COVID-19. Entonces, todas estas son algunas de las tareas que podría hacer un trabajador que es contratado en esa situación, ¿no? Y justamente esta duración máxima no tiene años, ¿no? No tiene años porque no sabemos, finalmente no somos adivinos para saber cuánto va a durar la emergencia y justamente es por eso es que este contrato no tiene límite de duración fija. Se extienden únicamente durante el tiempo que dure la emergencia y cuando la situación extraordinaria finaliza, el contrato de emergencia automáticamente también debe finalizar. Como los contratos por proyectos, ¿no? En los cuales yo les dije que en algunos casos los contratos temporales tienen fecha de inicio, fecha de fin o fecha de necesidad, ¿no? De necesidad porque ya no se necesita de la persona porque el proyecto ya finalizó. Bueno, es algo parecido aquí. Nada más que esto no es un proyecto, es una emergencia, la que fuese, sanitaria, mundial, pandémica, lo que fuese. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, desastres naturales, evidentemente, pandemias también, y otros que se les puedan ocurrir, huaicos, terremotos, tsunamis, todo lo que se les pueda ocurrir que sea algo que no podamos adivinar, no sé, la bajada de los cuatro jinetes del apocalipsis, cosas así, ¿ya? Documentos probatorios, como ustedes pueden ver, no son muchos porque justamente la condición de este contrato es bastante introspectiva. Informe técnico de defensa civil, que obviamente que evidencie que se necesita una ayuda adicional a través de este tipo de contrato, reportes periodísticos que también sirven mucho para identificar si es que se necesita o no. Otros 6 documentos que acrediten el caso fortuito o de fuerza mayor, que en realidad si tienes los dos primeros, eh, no se necesitaría contar con los demás, ¿ya? Eh, Siguiendo con las modalidades de contrato, tenemos la obra determinada o servicio específico. ¿Qué nos dice esto? Bueno, este tipo de contrato es un contrato que se utiliza cuando una empresa necesita realizar un proyecto o trabajo específico que tiene un objetivo claro y una duración limitada. A mí siempre me gusta hacerme preguntas, ¿no? Y les pregunto a ustedes, para que se pregunten en su casa, por favor, no se duerman, ya vamos a terminar. ¿Cuándo se utiliza el contrato por obra determinada o por servicio específico? ¿No? Este contrato se celebra cuando el empleador requiere la ejecución de una obra o servicio específico transitorio. Obviamente que ya está claramente definido y que tiene una duración determinada, ¿no? Entonces, ese tipo de contrato tiene algunas características, ¿ya? Tiene algunas características porque nos ayuda a identificar cuándo se usa y para qué y por qué. En primer lugar, el objeto específico o transitorio. El contrato se aplica para proyectos específicos que no son parte de actividades permanentes de la empresa, como la construcción de un edificio, como el desarrollo de un sistema informático o la realización de una consultoría específica. Y luego, la duración determinada es que la duración de ese contrato está directamente vinculada al tiempo que dure la obra o servicio específico. La duración debe ser
estimada de antemano y puede variar dependiendo de cada complejidad y alcance del proyecto, ¿no? Como revisamos en un primer momento. La justificación que nos dice la ley de productividad y competitividad laboral especifica que justamente para utilizar este tipo de contrato se basa en que hay un compromiso de resultado. ¿Esto qué significa, Yane? Bueno, significa que el trabajo tiene un objetivo claro que puede ser material, como un edificio, por ejemplo, ¿no? Como la construcción de un edificio. O inmaterial, como un estudio de mercado, por ejemplo. Entonces, el trabajador contratado se compromete y necesariamente lo tiene que hacer, eh, alcanzar ese resultado específico, ¿no? ¿Cuál puede ser ese resultado específico? Como les digo, resultado material, un resultado inmaterial que puede dar lugar a un producto físico o a un servicio, resultado intangible que no se puede tocar, como un estudio de mercado, algún estudio de un proyecto o algo que no pueda ser tocable, sino abstracto. Entonces, lo importante de o mejor dicho, lo importante es que el objetivo esté definido y que el trabajo se complete una vez alcanzado ese resultado. Nuevamente, yo les pregunto a ustedes, duración máxima, 5 años, 8 años, lo que dure la obra, realmente, según interpretación y normativas específicas, la duración de este contrato depende del tiempo necesario para completar la obra de servicio. En muchos casos, se establece un límite de 5 años, ¿ya? En muchos casos, para evitar la extensión de un proyecto. Pero ustedes saben que si construimos un edificio en algunos casos no se construye en 5 años. Pueden ser 8 años, ¿no? Pero a veces los edificios tampoco se construyen en 8 años. Entonces, si el proyecto continúa más allá del periodo máximo permitido, la relación laboral podría considerarse indefinida también, pero teniendo en cuenta pues que ese tipo de contrato es un poco complejo porque más allá de especificar un tiempo, especifica, digamos, la duración del proyecto, ¿no? La duración del proyecto que puede ser un proyecto físico o que puede ser un proyecto intangible que no se puede visualizar, que no se puede tocar. Entonces, antes de pasar a los derechos de personal a plazo fijo que vamos a revisar, vamos a ver juntos los criterios jurisprudenciales que yo les he traído en unas tablitas bonitas para que podamos entender algunos conceptos en algunas sentencias que yo he tomado como referencia para eh, revisarlas juntos, ¿ya? Por ejemplo, estas casaciones que no les voy a explicar sinceramente qué es lo que significa cada una o cuál es el contexto de cada una, porque si no nos quedaríamos hoy hasta la 1 de la mañana, es que, por ejemplo, esas casaciones tienen un criterio parecido, ¿no? Un criterio que se puede homologar. ¿Y qué significa? Bueno, que especificaba el juez, el autor de esta casación, que la contratación temporal por servicio específico exige que éste busque un resultado, que siempre busque un resultado, evidentemente bien tangible o intangible que no se pueda tocar como lo que acabamos de ver. Entonces, pero que siempre tenga un resultado que pueda ser finiquito, que pueda encontrarse en la forma del contrato y también en las renovaciones consecutivas que puedan hacerse dependiendo de la duración máxima de cada tipo de contrato. Entonces, lo que decía este autor, o mejor dicho, estos autores que homologan sus criterios, es que justamente al exigir este resultado en específico, da lugar a que la contratación y sus renovaciones se justifiquen hasta su cumplimiento, no que haya una justificación válida que se verifique para que justamente no exista la desnaturalización, porque tal vez no se evidenció correctamente la justificación, no se evidenció correctamente el objeto del contrato y por lo tanto tampoco se tuvo a consecuencia de repente el tipo de contrato que se iba a hacer en ese momento. Pasó los años, la duración máxima y de repente pasó el tiempo y finalmente el contrato fue a plazo indeterminado y se desnaturalizó el contrato. Entonces, es lo que básicamente nos dice este criterio. Segundo criterio, todas esas casaciones también que están ahí homologan un criterio que nos dice
que las labores contratadas sean permanentes en la empresa, ¿no? Que sean permanentes en la empresa nos ayuda a entender que es una desnaturalización por fraude. Yo les he hablado mucho acerca de empresas que tienden a tener contratos por modalidades equivocadas, pero en algunos casos esas modalidades tienden a equivocarse con dolo, con algún tipo de actuación que realmente se quiere hacer, no es que se esté omitiendo algo por error o por algo que no se conozca, sino porque evidentemente la empresa sabe que tiene una necesidad que está siendo permanentemente necesaria, sabe que no es un incremento de mercado, que no es por una obra, sino por una situación permanente que tiene en su ROF, en su MOF, en sus reglamentos internos, justificaciones que pueden hacer que ese contrato sea indeterminado, sin embargo, aún así los formalizan a través de contratos a modalidad temporal determinada. Entonces, nos dice que máxime en atención a que la norma admite las razonaciones bajo esta modalidad que fueran necesarias, el empleador debe observar que la obra o servicio sea autónoma de la actividad principal y habitual de la empresa. Cuando hablamos de actividad principal, estamos hablando del núcleo de las actividades de la empresa. Ayer les hablaba en la tercerización que hablamos, comentamos que eran parte de contratación indirecta, que existe, digamos, un tema ahí judicializado, que justamente habla sobre acerca de las modalidades que no se deben realizar a través de tercerización, que sean modalidades parte de la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, tengo una empresa de, no sé, una empresa de seguros, ¿no? Y venta de seguros es una actividad principal de la empresa. Entonces, eso yo no lo puedo tercerizar, pero evidentemente muchas empresas aseguradoras tercerizan eh, sus equipos de venta a través de equipos o a través de consultoras que se dediquen al reclutamiento de personas especializadas en ventas. Entonces, por eso es que existe ahí un tema, un tema judicializado, pero lo que les quería explicar con esto es que máxime en atención que la norma admite las renovaciones en diferentes tipos de modalidades, eh, excepto en alguna que por obra, proyecto se tenga que extender o se tenga que colocar por la necesidad del mercado, siempre tiene que revisarse bien que los tipos de contrataciones a modalidad usadas que hemos visto, que no son todas, tienen que ser autónomas de la actividad principal de la empresa. No se puede, no se puede pretender contratar a un trabajador que tienda a tener funciones que sean actividades principales o que se homologuen a funciones principales que la empresa necesita para subsistir. Entonces, básicamente, este criterio también ayuda a que los jugadores puedan reconocer que evidentemente la empresa ha tomado algún indicio de fraude y por lo tanto esos contratos son desnaturalizados. ¿Ya? Siguiente. No sé cuántos son, pero no son muchos. Sentencia, casación laboral de Cajamarca. ¿Qué nos dice esta casación de Cajamarca? Bueno, básicamente es que las labores contratadas, sean habituales u ordinarias, no determinan la desnaturalización del contrato. Aquí le da la contraria a lo que vimos en el punto anterior. Si existe, ojo, un objeto o servicio previamente establecido que se pretende desarrollar y tiene una duración determinada. Tal vez se quiere ampliar un poco la actividad principal de la empresa, ¿no? O la actividad nuclear, por ejemplo, a través de reconversión empresarial. Entonces, en el caso del proyecto de fortalecimiento de su parque, que es el caso de la casación, establece que no necesariamente todas las extensiones, que es un criterio que, como ustedes saben, nuestra justicia, nuestros juzgados son un poco locos y digamos, contradicen entre sí, habla de que no necesariamente tiene que existir esa naturalización siempre en los casos que se enfoquen labores contratadas a través de modalidad temporal o a través de contratos temporales, situaciones en las que se contrata un trabajador para realizar actividades principales nucleares de la empresa. No necesariamente.
Entonces, aquí tenemos también un fundamento que contradice el anterior y lo he colocado porque quiero que vean que también existen criterios que pueden, si bien homologarse, pero también pueden eh, contrariarse entre sí. Y finalmente, la última sentencia que nos dice que debe constar en el contrato de trabajo la obra o servicio para la cual, y eso es importantísimo, para la cual se contrata el trabajador y las labores específicas, claramente definidas que se realizará a fin de evitar que se dedique a labores ajenas, porque ustedes recordarán que si se dedica a labores ajenas y comienza a recibir órdenes, algún tipo de subordinación, y se enfoca, digamos, las labores que se están realizando en temas principales de la empresa o de la compañía, también es una desnaturalización porque más allá del tipo de contrato, del tipo de la modalidad que se esté llevando a cabo, ya se están teniendo en cuenta esos elementos que nosotros habíamos revisado en un inicio, que son justamente cuáles, ustedes recordarán, que son justamente esos tres. Procesión personal, que bueno, eso lo dejamos a un lado, pero remuneración, eso también lo dejamos a un lado, pero subordinación en un caso en el cual se especifica, pues que, estamos aquí, ¿no? Especifica, por supuesto, que existen definiciones claramente estipuladas. Denme un segundito, por favor, ahí para que puedan descansar un minutito. Ya, muy bien. Entonces, siguiendo, habiendo visto ya estos ejemplos, vamos a pasar un poco a, ya estamos a punto de terminar, chicos, no se me duerman. Estamos a punto de pasar a los derechos del personal a plazo fijo. ¿Cuáles son los derechos del personal? ¿Cuál es la imagen que vemos en la pantalla? ¿Qué cosa es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de derechos del personal contratado a plazo fijo? Es decir, aquellos trabajadores que tienen contratos temporales, ¿no? Que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. A pesar de la temporalidad de su contrato, estos trabajadores gozan de la mayoría de los mismos derechos que el personal con contrato a plazo determinado. No hay una diferenciación realmente sustancial en la cual se puedan explicar que un trabajador con derecho, o sea, un trabajador con contrato a plazo determinado tiene diferentes derechos que una persona que tiene un contrato a plazo fijo con una fecha de inicio y una fecha de fin. Entonces, ¿cuáles son estos derechos que tenemos todos? Cualquier empleador que pueda enfocar su contrato laboral de trabajo. En principio, igualdad de derechos con el personal determinado son mismos como les mencionaba, son los mismos. Entonces, tiene los mismos derechos que el personal con contrato indeterminado, pero también hablamos de una protección contra el despido arbitrario. Nosotros vamos a tener, no estoy segura si una clase exacta de despido arbitrario. Sin embargo, si les puedo contar un poco acerca de la temporalidad que pueda tener cada uno de su contrato, los trabajadores a plazo fijo no pueden ser despedidos sin una causa justificada. La ley protege a esos trabajadores contra el despido arbitrario, lo que sigue subsistiendo y luchándose a través del tiempo con diferentes mecanismos de inspección que tiene actualmente la SUNAFIL. Entonces, la ley protege a estos trabajadores contra el despido arbitrario, lo que significa que el empleador debe tener una razón válida para finalizar el contrato de su vencimiento siempre. En todas las situaciones debe realizarse tal cual. Derechos colectivos. Sindicalización, nosotros lo hemos hablado, negociación colectiva, también a través de un pliego de reclamos, lo que se busca a través de esa negociación colectiva es que se mejoren los beneficios, por supuesto, sociales, y se puedan tener en cuenta otros tipos de beneficios que no se estaban tal vez enmarcando dentro de la relación laboral. Entonces, estos derechos colectivos están protegidos por la ley, permitiendo
que los trabajadores temporales puedan defender sus intereses laborales a través de derechos que les son concebidos por la Constitución y por también algunas normas que tienden a ser específicas en esta materia. Entonces, también es importante que sepamos ello, pero sobre todo el periodo de prueba. Todos hemos pasado por el temido periodo de prueba. Al igual que los trabajadores a plazo indeterminado, los empleados a plazo fijo pueden estar sujetos a un periodo de prueba. Ahora, yo les he colocado aquí y solamente les voy a spoilear rapidito nada más. ¿Cuáles son los tiempos de periodo de prueba para las tipologías de, digamos, trabajador? Porque no todos consideran el mismo periodo de prueba para todos los trabajadores que son contratados, ¿ya? Entonces, hay que revisar realmente que si bien es cierto, todos los trabajadores tienen, o sea, tienen en su contrato, el empleador lo puede hacer valer, el periodo de prueba, pero se caracteriza de acuerdo a la calificación de cada puesto de trabajo, ¿no? Ordinario, 3 meses. De confianza, hasta 6 meses, pacto por escrito. Siempre el pacto por escrito debe estar en alguna acta o en algún contrato que se quiere establecer, y dirección, que son básicamente gerencias o vicepresidencias, si es que lo quiere así el empleador, puede ser hasta 12 meses. No 12 meses, sino hasta 12 meses. Entonces, habiendo visto eso, podemos encontrar que las consideraciones específicas sobre el periodo de prueba es que este debe indicarse solo en el contrato inicial primigenio y no en las renovaciones, a menos que las funciones del trabajador cambien, pero súper significativamente. Si el trabajador, por ejemplo, sufre alguna suspensión o interrupción de su trabajo durante el periodo de prueba y luego reingresa, los días trabajados antes de la suspensión se suman al nuevo periodo para completar el tiempo de prueba. ¿Ya? Eso es importante también que lo sepan. Entonces, habiendo visto eso y habiendo tenido por consideración algunos contratos a modalidad, habiendo entendido que no importa que tú tengas un contrato temporal con una fecha de inicio o una fecha de fin, y que de repente su trabajador tenga un contrato a plazo indeterminado, no te hace diferente de, o sea, tienes los mismos derechos, tienes la misma protección. Entonces, ahora vamos a hablar de la desnaturalización, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de las clases, estas 2 sesiones que hemos tenido, qué es lo que significa. La desnaturalización de un contrato básicamente se subsume a un proceso por el cual un contrato a plazo fijo pierde su validez como tal y se transforma en un contrato a plazo indeterminado. Básicamente ese es el proceso, muta, como que se transforma y muta a un contrato determinado. Entonces, esto sucede cuando el contrato temporal se usa de manera incorrecta o se configura una causal de desnaturalización, lo que indica que la relación laboral no es realmente temporal, sino permanente. Nosotros le hemos hablado, se habla mucho de que eres una fila, casaciones revisan las condiciones, justificaciones para saber si realmente es un contrato temporal, si está correcta la justificación y finalmente si no lo está, muta y se vuelve un contrato determinado. Entonces, Jan, ¿cuáles son esas causas comunes de desnaturalización? ¿Cuáles son esas causales que tanto nos has repetido toda la clase o las 2 clases, pero queremos saber? Algunas causas pueden llevar a desnaturalización, ¿ok? Son las que están aquí. Yo les voy a ir explicando un poco cada una de ellas. La primera es extender el trabajo después del vencimiento de contrato. Evidentemente, sin renovarlo adecuadamente, ¿ya? Luego, también una de las causales es exceder el número máximo de prórrogas. Ustedes saben que existe una duración máxima de contrato de trabajo y hay un tiempo máximo permitido para contratos temporales. Entonces, si la empresa se la quiere dar de viva o quiere ejecutar algún tipo de fraude, excediendo el número máximo de prórrogas, podemos hablar también de una desnaturalización de contrato. La tercera causal ya viene a ser, digamos, a continuar trabajando después
cuando hablamos, por ejemplo, de un contrato de obra o servicio, continúa trabajando después de que la obra, por ejemplo, o el servicio específico ha terminado, ¿no? Lo cual evidentemente va a concluir que este contrato ya no es temporal, o que no era temporal desde un inicio, ¿no? Entonces eso también es una causal importante. La de bajito, la que nosotros hemos estado revisando clase tras clase. Simulación o fraude. Usar un contrato temporal muchas veces es para evitar los derechos de estabilidad laboral de un contrato indeterminado. Porque ¿qué pasa cuando un trabajador tiene un contrato indeterminado? Tiene beneficios adquiridos, gratificaciones, estabilidad laboral, una indemnización por despido arbitrario y diferentes beneficios que pueden ser remunerativos como no remunerativos. Entonces, las empresas a veces quieren evitar pagar estos beneficios, evidentemente, y tratan de simular o ejecutar algún tipo de fraude, evitando justamente ejecutarlo correctamente y no pagando el beneficio social correspondiente. Entonces, eso también, evidentemente, está muy visto, muy bien revisado y justamente conduce a reconocer si es que existe o no una simulación o un fraude. Y finalmente, si el suplente sigue trabajando, si el suplente continúa laborando y titular no se reincorpora en término previsto, justamente habla sobre cuando un suplente que sigue trabajando, cuando el titular de un puesto no se reincorpora en el plazo previsto, indicando que el trabajo es permanente. ¿Ya? Entonces aquí también hay una condición que básicamente no se cumple mucho. Las que realmente se cumplen casi siempre son la de simulación o fraude, las prórrogas que exceden el máximo legal por desconocimiento o por también simulación o fraude, y también los demás que son aquellas de trabajo luego del vencimiento del contrato, finalmente trabajo luego de concluir alguna obra o servicio específico. Entonces, tomemos estas como las principales y luego las demás como algunas que pueden suceder, pero que finalmente no suceden muy seguido. ¿Ok? Yo les he puesto ahí el meme, no sé si habrán visto ustedes, del hola, adiós, ¿no? De Burbuja que dice hola, adiós. Bueno, la consecuencia de la desnaturalización es el término del contrato, ¿ya? Digamos, secuencia es básicamente la siguiente. Cuando un contrato se desnaturaliza, la ley considera que el trabajador bien tiene una relación laboral indefinida. Entonces, ustedes saben que eso significa que el trabajador obtiene los derechos de estabilidad laboral y los beneficios son asociados a un contrato indefinido. Entonces, digamos que se transforma y se podría decir que concluye, entre comillas, el contrato de duración a modalidad temporal o a plazo fijo y luego se traduce en un contrato ya a plazo indeterminado. Entonces, término de contrato temporal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las cosas específicas de este término? En primer lugar, término de la obra, ¿cuáles son las causales? Que termine la obra o el servicio. Este tipo de contrato se da para realizar, como ustedes bien saben, lo hemos visto, una obra o un servicio. El contrato se acabó, terminó, se completó la obra o el servicio. Entonces, cuando un contrato, por ejemplo, lo hemos visto, para construir un edificio termine cuando se finaliza la construcción, evidentemente ahí también murió el payaso. Se acabó el contrato porque se acabó la obra, se termina el servicio. No solamente hablando de edificios, sino también servicios como ustedes saben, hemos visto, identificación de repente, no sé, alguna necesidad de mercado, alguna investigación, etcétera, ¿no? Por eso es que se dice obra o servicio. Siguiente, cumplimiento de condición resolutoria, ¿no? Esta es también básica, pero siempre tiene que ser en los contratos para que pueda ser ejecutada correctamente. En algunos contratos se establece una condición resolutoria, ¿no? Esto significa que el contrato finaliza automáticamente si ocurre un evento o condición específica. Por ejemplo, si un trabajador es contratado hasta que se resuelva un proyecto temporal y dicho proyecto se cancela por temas externos que no sabemos o que sí sabemos pero no los dicen, el contrato termina al cumplirse esta condición, ¿no? Pero eso tiene que estar especificado en el contrato, recuerden, todo tiene que estar especificado en el contrato para que pueda cumplirse
Por eso es que hablamos de una condición resolutoria, porque es una condición que se ha incorporado dentro del contrato. Vencimiento del plazo ya es algo que realmente todos conocemos. Los contratos temporales a menudo se establecen con una fecha de vencimiento. Entonces, una vez que llegamos a esta fecha, el contrato finaliza automáticamente, ¿no? Salvo, siempre había en su paréntesis, se acuerda una renovación que no extienda la duración máxima, ¿ok? Por ejemplo, un contrato de 6 meses que termina en la fecha pactada finaliza, ahí se acaba, a menos que se extienda a través de una adenda de renovación, ¿ya? Y finalmente, el término de la causa objetiva, que básicamente se da, este motivo aplica a contratos temporales que se justifican por una causa específica. Por ejemplo, lo hemos revisado como un aumento de producción temporal. Entonces, cuando la razón que dio origen al contrato temporal deja de existir, fenece, muere, el contrato también fenece, como que se acaba la principal y por lo tanto también la accesoria. Entonces, si una empresa contrata a trabajadores adicionales debido a un aumento temporal de demanda y esta demanda vuelve a la normalidad, el contrato automáticamente se finaliza, ¿ya? Entonces, habiendo visto estos puntos importantes, estas causales específicas de contrato, lo que vamos a concluir de esta hermosa clase, que espero que les haya sido útil, que les haya gustado y que próximamente yo les voy a hacer llegar a través de nuestra linda coordinadora los recursos para que ustedes puedan ahondar un poquito más. ¿Qué es lo que hemos tenido en esta sesión? ¿Qué es lo que hemos visto juntos en esta sesión? Hemos conocido diferentes tipos de contratos, hemos entendido, además hemos abordado ejemplos, pero esta sesión realmente no solo busca dotarlos de conocimientos técnicos, ¿ya? Sino que también lo que ustedes deben llevarse de la sesión de hoy, y por ello les he colocado los ejemplos, es que deben tener la capacidad para identificar y aplicar la modalidad contractual adecuada, ya sea del lado que esté en el empleador o ya sea del lado que esté en el trabajador, ¿no? Justamente tienen que aplicar la modalidad contractual adecuada en función de sus necesidades, si son empleador, o entender cuáles son las necesidades si son trabajador. Entonces, lo que nos va a ayudar es justamente, como yo siempre les he dicho desde la primera clase, asegurar, aparte del cumplimiento de la norma, que es importantísimo, la promoción de relaciones laborales justas y equilibradas. Porque las desnaturalizaciones se dan porque aún no estamos en una sociedad justa que tenga una relación laboral sostenible que pueda crecer adecuadamente de acuerdo a la norma. Porque la norma la podemos tener, pero somos personas y las personas cometemos errores, tal vez algunos fraudulentos, algunos simulados o algunos tal vez por error u omisión, pero siempre la importancia y mis felicitaciones para ustedes que se han quedado hasta acá y un abrazo fuerte para que justamente puedan asegurar y comprender que estos aspectos que hemos revisado hoy son cruciales para gestionar de manera efectiva, sí, la norma y todo lo demás, pero también para algo muy importante, para efectivizar el talento humano en sus organizaciones, en las organizaciones, respetando los derechos y deberes de cada parte. Entonces, en conclusión, lo que yo les he querido dar con esta sesión es que ustedes puedan entender los contratos y sus condiciones, no solo de una cuestión de cumplir la normativa, como les digo, sino también de una oportunidad para tener una sociedad más equilibrada, más sostenible, con un talento que sea retenido adecuadamente, porque recuerden que el talento se retiene, se atrae, entonces justamente construir relaciones laborales justas y transparentes en las organizaciones hará que las sociedades y en conjunto todos podamos crecer de una manera sostenible y adecuada, ya sea en el corto, mediano o largo plazo, pero que finalmente podamos crecer, porque esa es la idea. Entonces, recordemos, para que se vayan, recuerden que es viernes, van a dormir por favor 8 horas, que es lo que realmente yo quiero dormir el día de hoy. Recordemos que cada contrato representa una promesa mutua, ¿ya? De las dos partes, no solamente el empleador o el trabajador, de las dos partes.
de respetar sus términos y causas, ¿no? Porque todo, como yo les he mencionado al final, tenemos los mismos derechos, tanto los que tenemos contrato de duración determinada como indeterminada. Entonces, cada vez que ustedes estén en un entorno laboral, por favor, recuerden que pueden conseguir que ese entorno laboral sea seguro, que sea adecuado y sobre todo que pueda alcanzar un ambiente de trabajo en el que todos sean motivados y valorados, ¿ya? Porque es lo más importante en realidad. Recuerden que trabajamos con personas, todavía no trabajamos con los robots de Elon Musk, entonces las personas tienden a mutar, así como las relaciones laborales. Entonces, al ser trabajos que se relacionan entre sí con personas, eh, nosotros también tenemos que y entender, mejor dicho, la norma a través de esos conocimientos con personas, ¿ya? Espero que les haya gustado la sesión, que les haya sido útil. Me parece que aquí hay uno más. Ya sabes, si tienen alguna pregunta, yo sé que hoy día es viernes, tal vez me he escuchado y por ahí mañana se les ocurre algo para preguntarme, entonces yo de verdad no tengo ningún problema que me la hagan a través de la página de LinkedIn, podemos conectar, podemos conversar y si quieren ahondar algún tema en específico, yo con mucho gusto les puedo compartir un material que no sea el recurso que les he compartido ya a mí. ¿Ya? Eso sería todo por mi lado el día de hoy. Nos vemos el lunes, me parece, tenemos clase. Y cualquier duda, consulta, ahí estamos para podernos ayudar. Entonces, que tengan un lindo fin de semana y por favor descansen.